Bendiciones, ¿cómo están? Le damos gracias. Eso fue un ensayo, vamos a darle otra vez porque no es buenas noches, es buenos días, ya amaneció. Bendiciones, ¿cómo están? Eso es, gracias a Dios estamos bien. Qué bueno es alabar a Dios, qué bueno es tener un corazón dispuesto a atender su palabra, a conectar con el Espíritu Santo, porque Dios obra es en corazones dispuestos, no en corazones indispuestos o cerrados a Él. Esta mañana especial tenemos un tema especial, bien fundamental. Venimos conversando, o hablamos la semana pasada, sobre los beneficios que trae el creerle al Señor, en creer en Él más que el creer en eso. ¿Lo recuerdan? Que una cosa es creer en eso y otra cosa es creer en Él. Y el creer en Él trae tantas cosas innumerables, beneficiosas para nuestro espíritu, nuestra mentalidad y en lo físico y existencial. Y veíamos dos cosas elementales, básicas, que provienen de creerle a Él. Una es nuestra vida eterna, es decir, nuestra vida unida por siempre a la eternidad en el Señor. Y lo otro que tiene que ver eso con que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Que hay un libro de vida y en ese libro de vida está tu nombre, está mi nombre, si le creo a Él. Todo lo que Él significa, lo que Él hizo en la cruz, la resurrección, su venida, y honro con mi forma de vivir que creo en Él. Eso para la eternidad. Pero también veíamos un beneficio muy importante, muy esencial para el aquí y el ahora, para nuestro presente. Y es que si le creemos a Él, el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, vive en tu vida. Dice la Escritura que somos templo y morada del Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Dios habita en nosotros, ya no está lejano, ya no nos permite estar solos, sino que está cercano a tu vida. Y muchas veces no vivimos valorando eso. Esas dos cosas traen innumerables beneficios para nosotros en la vida y bendiciones. Pero todo eso que te he hablado como intro, no es solo es posible por su gracia. Por su gracia. No es por nuestros propios méritos. No es porque yo haga algo. No es porque yo me lo merezco. Sino que es por su sublime gracia. Y es lo que quiero que hablemos hoy. ¿Cómo estamos valorando la gracia? Primero, nadie valora lo que no entiende. Nadie valora lo que no abraza, lo que no acepta y lo que no recibe. La gracia sublime, la gracia en nuestras vidas. La gracia nos alcanza, llega a nosotros. Y hay una bendición constante en nuestras vidas y una relación creciente cuando te alcanza y tú la recibes con fe. Y quiero comenzar esto de gracia sublime comentándote sobre la vida de un hombre llamado John Newton. Él es un hombre fue un hombre británico que vivió a finales de los años 1700, principios de 1800. Él era capitán de barcos de esclavos. Vivía traficando hombres y mujeres de África a Gran Bretaña, a Europa. Traficaba alcohol, traficaba armas, pero su principal comercio era con la trata de personas. Y este hombre tiene un encuentro personal con el Señor Jesús. Y su conversión al cristianismo hizo que él fuera uno de los protagonistas del movimiento abolicionista, prohibiendo la esclavitud. Mira la transformación. Él dice que la gracia de Dios lo alcanzó porque él había hecho mucho daño a tantas personas y familias al sacarlas de su tierra natal y llevarlas esclavas. Y eso lo venía haciendo por años. Y ocurre algo tan especial. Él fue el que escribió un himno muy conocido llamado Sublime Gracia. Pero no solo eso, antes de su conversión ocurre algo. Él en una de esas, atracando en uno de esos muelles, estaba bastante ebrio y estaba sumergido, estaba sin el Señor y cae en medio del mar. Y los de su tripulación le lanzaron o le arrojaron una lanza con una cuerda. No se sabe hasta ahora si fue un atentado o para ayudarlo. Lo cierto es que esa lanza le atravesó la cadera y parte de la pierna.
Y aunque él vio sangre allí en la noche, esa madrugada, él dice que estaba muriendo. Y por gracia pudo llegar a una orilla. Y hoy él escribe en sus memorias: yo lo que sé es que cada paso me recuerda su gracia. Cada paso que da en su vida, literal, cada paso que da por su dolencia, por estar lisiado, cada paso, porque él merecía morir. Él dice que estando allí, él sabía que merecía morir por tantas mal que le había hecho a cientos de familias y personas. Pero él dice, cada paso me recuerda su gracia. Y es así debemos vivir nosotros. Cada paso en nuestra vida nos debe decir, yo no me lo merezco. Es por la gracia del Señor. Es por su gracia. Y hoy nosotros vivimos bajo la dispensación de la gracia. Teológicamente se llama así. La trajo Cristo a través de esa última cena, cuando levanta la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el cual será derramado por vosotros. Y ese pacto trae gracia para todas aquellas personas que las reciben. Esa gracia nos alcanza. Si estás aquí es porque la gracia de Dios te ha alcanzado o te está alcanzando en este momento. Pero una pregunta, ¿cómo estamos respondiendo a esa gracia? ¿Cómo estamos respondiendo a esa gracia que nos alcanza? Como John Newton, que hizo algo totalmente trascendental, que fue el propulsor de que se aboliera la esclavitud, al tener un encuentro personal con el Señor Jesús y entendiendo que ha sido por su gracia, porque Él no recibió el trato o la correspondencia de lo que merecía, sino que por la gracia del Señor no solo fue salvo de la muerte física, sino que también ayudó de ahí en adelante a que la esclavitud dejara de ser un comercio. Y eso es lo que marca la diferencia. La gracia debemos aprovecharla, debemos valorarla, pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con la gracia que ha llegado a tu vida? Quiero comenzar con Efesios capítulo 2 y aprendamos sobre la gracia bíblica. Dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados. ¿Por qué habéis sido salvados? Por medio de la fe. Y esto no proviene de nosotros mismos, pues es dádiva o don de Dios, no a base de obras, para que nadie se gloríe. Aquí nos deja saber que la gracia proviene de Dios. Es un regalo inmerecido, que nadie se lo merece. Es un regalo de Dios. Como todo regalo, cuando se recibe, se destapa, se valora y se usa o no. Como todo regalo. Pero es un regalo que Dios ha dispuesto a nuestras vidas, aún sin merecerlo. No tenemos el currículum para recibir el amor del cielo, la salvación total. Pero por gracia se nos fue dispuesta a nuestras vidas. Y esto es tan hermoso, tan poderoso, que entender que cuando la gracia de Dios la recibo como un regalo, pero respondo a ella con fe, te salva. Tu corazón y tu vida ahora está en las manos del Señor, perteneces a su reino. Y te salva de la condenación eterna y te lleva a una vida eterna. Y por eso debemos recibir y valorar la gracia. No puedes hacer cosas, ¿qué nos deja ese versículo? No es por obras. Tú no puedes hacer cosas para ganar más el amor de Dios. No existe tal cosa. No puedes hacer cosas para ganar más la aprobación y el favor de Dios. Es por gracia. Dile a alguien que tenga cerca, Dios te ama por su gracia. Y a mí también. Esto es importante. No es que tú te lo merezcas. Es que al Señor le plació, por su amor, dispensarte gracia. Y esto nosotros tenemos que vivir valorándolo. De alguna u otra manera la gracia te alcanzó o te está alcanzando. La cuestión es, ¿qué estoy haciendo con ella? Es la pregunta que quiero que te hagas hoy. ¿Qué estoy haciendo con la gracia de Dios que ha llegado a mi vida? Piensa en la historia de vida en la Biblia que les aplicó la gracia y cómo ellos respondieron. Voy a hacer como que una breve resumen de algunas personas que yo recuerdo en la Biblia que le aplicaron gracia y cómo ellos respondieron. Pero ¿qué tal tú? Piensa. 1. Es el ladrón a mano derecha de Jesús en la cruz. 3 hombres, Jesús en medio,
crucificados y los dos de las esquinas condenados y tenían lo necesario para estar allí. Por las leyes de ese tiempo merecían eso. Uno le reprocha a Jesús: mira, si tú eres el Salvador, sálvate tú y sálvate a nosotros. Pero el otro le dice: mira, tú no ves que Él es el Señor, tú no ves que Él es el Cristo, nosotros merecemos estar aquí, Él no merece estar allí. Y se dirige a Jesús diciéndole: Señor, si es posible, permite que yo esté contigo en el paraíso. ¿Qué le respondió Jesús? Sí, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre no tenía una vida, un prontuario que mereciera estar en la presencia misma del Señor, pero reconoció y la gracia lo alcanzó en el último minuto. Tal vez 2 minutos después falleció, pero él, la palabra del Señor que se cumple: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. Hasta ese momento no se lo merecía. ¿Qué tal Adán y Eva? Adán y Eva, la obra maestra del Señor, colocados en el huerto del Edén, y les dicen: puedes comer de todos estos árboles menos de esto, porque ciertamente si comes de esto morirás. ¿Conoce la historia? No se sabe cuánto tiempo disfrutaron de ese Edén, pero en algún momento cayeron y desobedecieron al Señor, al eterno Dios. ¿Qué hizo el creador del universo? No les aplicó todo el peso de la ley, porque le dijo: ciertamente moriréis. Y aunque sí hubo un tipo de muerte, de separación con el Señor, de espiritual, que antes lo tenían en su vida, ahora estaban separados de Él por el pecado, no les aplicó todo el peso de la ley de lo que merecían, raerlos de la existencia, sino que más bien le dijo: ahora trabajarán de fruto de su esfuerzo, parirán con dolor, y en ese momento aplicó un plan de salvación. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. Porque no les aplicó todo el peso de lo que se merecían. ¿Qué tal este hombre llamado Saulo? Un militar consagrado, un militar lleno de condecoraciones por el Imperio Romano. Ahora se encarga de perseguir a los creyentes de Jesús, porque lo ven como un movimiento de insurrección al imperio. Y el hombre persigue cristianos, les gusta cazarlos, asesinarlos públicamente para que otros vean. Inventaba tribunales en las esquinas totalmente ilegales con el objetivo de matarlos. Pero sabe, de camino a Damasco, ahora con un decreto que aún le daba más poder para llegar y aniquilar a todo el que él sospechara que fuera cristiano. Y de camino a Damasco, ¿sabe qué ocurre? El mismo Señor Jesús resucitado se le aparece y lo tumba del caballo. Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la gracia lo alcanzó. ¿Sabes? Si el Señor le hubiese aplicado el peso de todas las muertes que llevaba su prontuario, nunca hubiésemos estado hablando de Saulo. Lo levantó y lo transformó en el apóstol Pablo, que le encargó como enviado de Cristo a predicarle a los gentiles más allá de las tierras de Israel. Y eso se llama gracia. Pero ¿qué tal contigo? ¿Cuál es tu historia de gracia? ¿Cuál es tu historia en donde la gracia de Dios te alcanzó? Pero si recuerdas a Pablo, ¿cómo respondió él a esa gracia? ¿Cómo respondió él? ¿Sabes? Yendo a Grecia, yendo a tantos lugares en donde Dios no era ni conocido, y empezó a predicar. Lo cierto es que en este punto, para conocer la gracia en tu vida, es saber que su gracia primero te alcanza, y te alcanza para acercarte a Él. La gracia te alcanza, pero te alcanza no para soltarte, al menos que tú lo quieras, porque Dios no obliga a nadie, sino para acercarte a Él. El Señor te alcanza con su gracia para que tú te mantengas cerca de Él. Míralo así: si valoras su gracia dispuesta para ti, es para que te acerques cada vez más, cada vez mejor a Él. No es para que te alejes. ¿Sabes qué es triste? ¿Cuántas veces la gracia de Dios se ha acercado a una vida, a un matrimonio, y deciden no acercarse? Y deciden no permanecer en Él, no aprovechar ni valorar la gracia. Pregunto, ¿el Señor falló? ¿Ah? ¿El Señor es malo?
Porque todo depende de lo que hago con su gracia. Estoy hablando de una gracia responsable, de que yo respondo a esa gracia y cómo estoy respondiendo. Mira, la gracia del Señor te alcanza, pero te alcanza para acercarte a Él. Lee conmigo Hebreos 4:6. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo debo acercarme al Señor? Confiadamente, como si hubiésemos desayunado. Vamos. ¿Cómo debo acercarme al Señor? No sospechosamente. Mira, confiadamente, porque antes tenía dudas, porque antes me sentía indigno, antes me sentía sucio. Pero cuando la gracia de Dios te alcanza, te da lo suficiente para acercarte a Él confiadamente, sabiendo que no te va a rechazar, porque a Él le plació dispensar de su gracia a tu vida, aún sin merecerlo. Puedes acercarte a Dios confiadamente. Esa es una buena noticia. Por eso se llama buenas nuevas de salvación. Antes no podías, ahora que la gracia te alcanzó, ¿sabes? Puedes acercarte a Él confiadamente para alcanzar misericordia. Misericordia es el corazón de Dios inclinado a la necesidad propia, humana, y encontrar gracia para el oportuno socorro, un auxilio en tiempo real. Y eso proviene de acercarte confiadamente. Te pregunto, ¿cómo te estás acercando al Señor cada día de tu vida? ¿Cómo te estás acercando al Señor hoy que viniste a la iglesia? ¿Confiadamente o aún con culpa? De la culpa de la cual ya Dios te perdonó, de la cual ya Él te libró, ya Él te sacó de las tinieblas a su reino de luz. Vive como tal, vive agradecido, valorando la gracia, correspondiendo con tus pensamientos, palabras y con tus acciones. Mira, para entender esto debes saber que la gracia te alcanza para que te acerques a Él. Si no te estás acercando a Él, no estás valorando la gracia. Si aunque sí Él me alcanzó y me estoy alejando de Él, estoy rehusando la gracia. Y vienen consecuencias nefastas de eso. Quiero relatar un poco más a detalle otra historia bíblica en la que expresa bien esto de la gracia. Hay una historia impactante, hermosa, que en verdad me ministra mucho y quiero que también el Espíritu Santo lo ministre a tu corazón. Es sobre David y Mefiboset. Está en 2 de Samuel capítulo 9, pero permíteme ponerte en contexto. 2 de Samuel 9, léelo en casa, detalle. Por favor, léelo en varias traducciones. Haz esa tarea esta semana. Leer, meditar y aterrizar en mi vida 2 de Samuel capítulo 9. Resulta que David, ese que mató a Goliat siendo chamaco, siendo más joven, ya pasó y tiene 30 y algo y está instalado en el trono de Israel. Tiene rato gobernando, y no gobernando normal, gobernando de una forma como nunca antes, viendo la promesa de Dios cumplida. Estaba establecido, tenía el mejor ejército del momento, estaba en su prime, estaba bien. Venía, ¿recuerda dónde viene David? David venía de pasar el atentado frontal del rey Saúl, que estaba antes que él en el trono. Pero ya él está ahí y ocurre lo siguiente. Un buen día dice: quiero hacer misericordia de Dios a alguien de la casa de Saúl. No se lo merece, porque ese Saúl y toda su casa, toda su familia y descendencia procuraron raer de la tierra a David. Pero David, siendo ungido, Dios lo guardó y estaba allí. Y él aún estaba allí. Como estrategia de rey antiguos era: vamos a raer mi antiguo enemigo, que no me quede nadie por ahí que venga a reclamar el trono. Pero David, al contrario a eso, ¿sabe qué hace? Guiado del Espíritu Santo. David viene de recibir gracia y valorar la gracia acercándose a Él todos los días. ¿Sabe qué hace David? Pregunta: ¿quién quedará vivo de la casa de Israel para hacerle yo misericordia? Le dicen: hay un hombre llamado Siba que fue y es todavía servidor de la gente de Saúl. Búsquenmelo. Y a él le pregunta: mira, ¿quién del linaje de Saúl queda vivo para hacerle misericordia? Mira, ya no queda ninguno, solo queda uno. Se llama Mefiboset. Está lisiado, está tullido de los pies, se la pasa arrastrándose. ¿Dónde está? Tráemelo.
vive en un lugar que no es común, un lugar muy horrendo. Se llama Lodebar. ¿Y sabes qué significa Lodebar? Lodebar significa etimológicamente en hebreo, lugar sin pasto, donde nada produce, sin palabra, sin comunicación con el cielo. Un lugar olvidado, desterrado. Representa un lugar desértico, árido, de aislamiento, asociado bíblicamente a la carencia de fe, carencia de fuerzas, carencia de riquezas, a la desesperanza, donde no había esperanza. Ahí vivía Mefiboset. La miseria y el dolor era lo que más reinaba allí. De ese lugar Mefiboset se refugió hasta que lo llamó David. David, el rey, lo mandó a llamar y lo traen a su presencia. Y una vez que está en su presencia, imagina cómo entró ese Mefiboset arrastrándose en el palacio. Y una vez que está enfrente, le dice David lo siguiente, léelo conmigo. No tengas miedo, Mefiboset, pues en memoria y por amor a tu padre Jonatán, el hijo de Saúl, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante tú te sentarás en mi mesa. Hasta hace 6 minutos el hombre lo que conocía era Lodebar. Pero cuando el rey lo mandó a llamar, ¿qué hizo Mefiboset para que fuera llamado? Nada. Por eso se llama gracia. Y le dice, ven conmigo. Mefiboset tenía miedo y con mucha razón, porque a lo mejor me mandan a buscar es porque quieren que yo sea el último que me maten. Y él esperaba eso, pero estaba tan lisiado, que tal vez quería morir. Pero buscando, pretendiendo que lo más probable sea eso, se consigue con lo contrario y no se lo cree del todo, porque ¿sabe qué le dice el rey David? He decidido bendecirte. He decidido beneficiarte. La gracia de Dios aplica en un corazón que le sigue cuando decide bendecir a otros y dar de gracia de lo que de gracia ha recibido. Así aplica la gracia. Pero Mefiboset, ¿qué respondió? Mefiboset se postró y dijo, ¿y quién es este siervo suyo para que usted se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Mira cómo se ve, mira cómo se valora, mira cómo lo valoran los demás. Él está respondiendo en cómo lo ven los demás en su propia vida. Pero me encanta la respuesta de David. Mira lo que él dice, ¿por qué te fijas en mí? Si yo no valgo más que un perro muerto. Por eso, en eso se basa la gracia, que a pesar de que te veas, a pesar de que sientas que valgas, lo que el mundo dice, lo que tú mismo crees, te alcanza, te acerca y te beneficia. La gracia te alcanza, aun como tú te veas como un perro muerto. Tú te veas sin oportunidad, tú te veas formando parte de ese reino de muerte. Y Él te llama a la bendición. Me encanta y puedes leerlo en casa. La respuesta de David jamás debatió con Mefiboset. Lo que le dice es, pero David llamó a Siba, el administrador que era de Saúl, y dijo, todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y su familia se lo entrego oficialmente a su nieto Mefiboset. Ahora, un gran parte del territorio era propiedad de Mefiboset, sin merecerlo. Te ordeno, le dice David a Siba, que cultives las tierras y que guardes la cosecha para el sustento de la casa de Mefiboset, y que te ayuden tus 15 hijos, le dice a Siba, y tus 20 criados. Ahora Mefiboset tenía tierras, tenía un administrador y tenía un personal dirigido hacia él, y toda la cosecha te va a sustentar a ti. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Miquías. Y ahora la gracia está alcanzando su próxima generación. ¿Lo ves conmigo? Esto es maravilloso. Y me encanta el verso 10. Te ordeno que cultives las tierras y las cosechas se las des a él. Pero dice, y en cuanto a al nieto de Saúl, siempre comerá a la mesa del rey. Ya no va a comer recostado por allá en la basura en Lodebar. Va a comer desde hoy en adelante a la mesa del rey. Eso se llama gracia. Tu siervo, dice el verso 11, hará todo lo que usted ordene, respondió Siba.
A partir de ese día que le alcanzó la gracia y la valoró, Mefibosét se sentó en la mesa de David como uno más de los hijos del rey. A partir de ese día, toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefibosét, quien tenía un hijo pequeño llamado Macaías. Me gusta el 13. Tullido de pies, tullido de ambos pies, Mefibosét ahora vivía en Jerusalén, pues siempre se sentará a la mesa del rey. ¿Sabe algo? Yo en algún momento estuve en Lodebar. Yo vengo de Lodebar. Yo vengo de un lugar donde nada bueno producía de mí, donde solo había desesperación, donde no había esperanza de tener un matrimonio funcional, donde no había oportunidad de tener una paz verdadera. No sabía amar, no sabía qué era eso, hasta que el momento la gracia de Dios me alcanzó y ahora todos los días puedo sentarme a la mesa del rey y estoy en su presencia. Eso mismo pasa contigo si recibes, valoras y abrazas la gracia del Señor. ¿Puedes aplaudir su gracia? Aunque estemos lisiados por este mundo, el Señor te mandó a llamar. Y te mandó a llamar para que ya no seas el mismo. Y quiero enfocar algo. Cuando la gracia de Dios te alcanza y te llama, ¿sabes qué hace el Señor? Te saca del lugar donde estabas cautivo. Muchas personas la gracia de Dios los alcanza. Y Dios te dice, tienes que salir de ese lugar. Tienes que salir de ese estado mental y emocional, pero resisten. Imagina que Mefibosét hubiese recibido eso. Pero tranquilo, pero yo me devuelvo para Lodebar. Pregunto, ¿disfrutas de la gracia? Tienes que salir, aunque te hayas conformado en el malestar. Y creerle a Dios significa todo eso. La gracia de Dios alcanza y bendice generaciones. ¿Sabes qué más me encanta? Que si tú abrazas la gracia de Dios, la valoras, la gracia que te alcanza, garantiza que hasta tus nietos y bisnietos vivirán por su gracia. Reinará el Espíritu de Dios en ellos. Por eso, vive la gracia. La gracia no solo viene a alegrarte el día, alegrarte la vida. Viene a darte vida y vida en abundancia. Busca el llamado de Pedro. Fue por gracia. El hombre era el Prán de su comarca. Era el peor de todos. Jesús agarra a dos muchachos llamados hijos del trueno. No eran mantequilla. Donde llegaba hacían ruido. Y les dijo, los quiero a bordo. ¿Cómo vas a meter esos dos si son los azotes de barrio? Es por gracia. Ustedes no ven lo que yo ven. Ese trueno que ellos usan en causar caos, lo usaré para extender mi reino. Y efectivamente así fue. ¿Sabes qué? Para poder continuar tengo que decirte algo. Deja de ser necio. Dios no te ve como tú te ves. Dios jamás te va a ver como tú te ves. Él te ve como Él te creó y para lo cual te llamó. Y te llamó con un propósito hermoso. Lo cierto es que sin su gracia estamos fritos. Estamos muertos. Sin su gracia te alcanza. La gracia te acerca a Él. ¿Lo viste como la gracia acercó a Mefibosét al trono del rey? Igualmente la gracia puedes acercarte a Él confiadamente. Pero una vez que yo dejo que la gracia de Dios me alcance, es que yo me acerco ahora, es constante, es común, es normal que yo me acerque a Él constantemente por su gracia. Esa gracia te habilita. Te habilita. ¿Sabes qué es eso? Te da la habilidad de hacer lo que antes no podías. Te lo digo por mi experiencia. Lo he visto en mi vida y en la vida de otros cuando valoran la gracia. ¿Sabes? No podía amar adecuadamente y ahora su gracia me habilita para poder amar. Para poder amar sin esperar nada a cambio. También para poder perdonar como Cristo me perdonó. Cuando valoro la gracia, perdono y antes no podía, lo confieso. No me salía, era imposible, decía, eso no cabe en mí. Perdonar, eso no existe. El que me la debe me la paga. Es la ley que aprendí. Pero cuando la gracia te alcanza, cuando ahora comúnmente te acercas a Él, te habilita para hacer lo que no podías, lo que humanamente te era imposible, estar bien contigo mismo, que antes no podías. Si su gracia te habilita, podrás estar bien con Dios, contigo y con los que te rodean. Ya la culpa no tendrá más poder sobre ti. Ya el resentimiento no te va a definir. Cuando yo entiendo que su gracia me habilita para ser el hombre que Él quiere que yo sea.
Eso se llama transformación. Proviene de creerle a Él. ¿Sabes? Te habilita para poder experimentar la paz que va más allá del entendimiento humano. Escúchame, deja de estar cuadrando la paz de Dios en el feng shui, en las cosas humanas. No aplican en mi propia mentalidad. Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ni tú la comprendes ni otros más la van a comprender. Lo cierto es que esa paz se experimenta cuando yo vivo en su gracia, y esa gracia me habilita para vivir en paz, en victoria y en bendición. Pero ¿sabes también a qué te habilita la paz, la gracia? La gracia de Dios te habilita para ser una persona, un hombre, una mujer productivo, feliz y exitoso. El verdadero éxito, no el material, te habilita para producir de los tesoros buenos de tu corazón, tesoros buenos para tu generación. ¿Entiende esto? La gracia de Dios te habilita para sacar lo mejor de ti, que antes estaba bajo escombros. Pero la gracia de Dios, cuando no se valora, vives aplastado por los escombros de tu pasado y de tu culpa. Para poder enseñar más de esto, por favor, ten en mente: te alcanza, te acerca a Él y te habilita. Diga conmigo: la gracia de Dios me alcanza, me acerca a Él y me habilita. Pablo decía algo así. ¿Recuerdas la historia de Pablo? Ya transformado, él decía: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Pedro caminó con Jesús. Ella va. Pedro caminó sobre las aguas viendo a Jesús. Él lo cargó. Él es mayor que yo en cuanto a los apóstoles. A mí, ya resucitado del caballo, me salió, me apareció y lo vi. Su gloria me dejó ciego por 3 días. Y él decía: yo soy el más pequeño de los enviados. Apóstoles significa enviados de Jesucristo, quienes lo vieron y él mismo los encomendó. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno incluso de ser llamado apóstol, porque yo no caminé con Jesús como los demás, porque yo perseguía la iglesia de Dios, dice él. Pero ¿sabe qué dice en 1 Corintios 15:10? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido estéril para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. El hombre estaba claro. Yo, Pablo, he trabajado más que todos ellos, pero eso nunca se subió al ego. Y no he sido yo, ha sido la gracia de Dios conmigo. ¿Sabe? Pablo hizo lo que los otros 11 no querían hacer. Los otros se acomodaron en Jerusalén. Él es el que salió a las demás naciones y creando discípulos griegos, de Efesios, de Corintios, de Roma. Trabajó más que los demás, pero él dice claramente: no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Sabes, es entender que por la gracia de Dios tú eres lo que eres y caminas en el Señor. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Por la gracia de Dios, y es la gracia de Dios conmigo. La gracia del Señor lo habilitó a Pablo para ser el apóstol más prolífico y exitoso que hubo o que hay. Y por sus cartas muchas iglesias hoy día todavía siguen siendo edificadas. Lo habilitó para ser el enviado de Cristo a los gentiles, luego de ser un asesino de cristianos. Y esto es importante. Esto me recuerda a la historia de un pastor, ¿sabe? Un hombre que, si mal no recuerdo, es de Puerto Rico o Dominicana. La historia es cierta. Es un pastor que se convirtió pastor y empresario exitoso. Y sabe, en uno de sus edificios, donde está en el piso más alto, donde regularmente la oficina gerencial, él tiene una oficina hermosísima, llena de lujos, mármol, porcelanato, todos los lujos que usted entienda. Y en su estante detrás de su escritorio está una cajita de madera de zapatos. Siempre la ha tenido. Y cuando le preguntan: ¿y eso tan hermoso, toda la oficina hermosa, y eso tan feo allí, que es una contaminación visual?, le dice el decorador de interiores. ¿Y eso qué es? Que es contaminación visual, que cuando grabamos los videos no podemos quitarlo. No, porque eso me recuerda de donde Dios me sacó. Eso me dice, y está escrito allí, grabado con su puño y letra: es por su gracia. Siempre es por su gracia. Sus hijos
recuerdan criarse con eso. Sus hijos dicen, mi papá siempre ha tenido esa cajita y hemos visto, porque él dice, hoy he conseguido eso. Antes de él, toda su familia vivió en pobreza extrema. Vivía mendigando o limpiando zapatos. El que más creció, dice él en su bio, el que más creció era empacador en supermercados. Pero él, por la gracia del Señor, era pastor de una iglesia creciente que estaba en muchas provincias. Y también era empresario. Sabe, ser un hombre íntegro. Y siempre tenía esa cajita de zapatos que le recordaba, es por su gracia, de ahí vengo yo, para que no se le suban los humos. ¿Y sabe qué? Eso mismo se lo enseñó a sus hijos y sus nietos. Hoy día, aún sus nietos dirigiendo, tienen con gran valor esa cajita de zapatos. Te pregunto, ¿dónde está tu cajita de zapatos? ¿Dónde está lo que te recuerda de dónde Dios te sacó? ¿Dónde está lo que te recuerda que es por su gracia y no es por sus méritos? No es por mis propios contactos, no es por mis habilidades, sino que siempre ha sido por gracia. Puedes tomarle la mano a alguien que tenga cerca y decirle, siempre ha sido por la gracia de Dios. Siempre ha sido la gracia de Dios. Siempre ha sido la gracia. ¿Sabes? De seguro, todos vamos a ubicar de aquí en adelante una cajita de zapatos en nuestro corazón. Lo que significa de dónde el Señor te sacó. Y una de las cosas que decía este pastor es que eso siempre me impulsaba a seguir adelante. Cuando le dicen, ¿cuál es la clave de tu éxito? ¿Cómo hiciste para salir del cero a tener todo esto? Eso, la cajita de zapatos. Siempre me recordaba, es por su gracia. Yo solo tengo que hacer mi parte y la gracia de Dios está conmigo. La gracia de Dios, y este era su versículo lema, por cierto. Por su gracia soy lo que soy. Soy el papá que soy el abuelo que soy el pastor que soy, el empresario que soy. Por su gracia he trabajado más que todos los flojos que andan por allí. Pero ha sido la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios contigo abre puertas que nadie puede cerrar. Créelo. ¿Sabe? La gracia de Dios efectivamente te habilita. Pero quiero cerrar con esto. La gracia de Dios también te sostiene. Y estos son los 4 pilares de la gracia que debes conocer y saber. Te alcanza. Una vez que te alcanza, te acerca a Él y tú tienes que permanecer acercándote a Él por su gracia, no por tus méritos, por su gracia. Si vives acercándote a Él, te habilita. Y si vives de las otras 3 formas, en correlación, la gracia de Dios te sostiene. No es por tu propia fuerza, sino que la gracia de Dios te sostiene. La gracia del Señor te levanta en tus recaídas. Porque las voy a tener, las vas a tener en medio de tus dudas, en medio de tus errores. La gracia de Dios te levanta otra vez y te coloca de pie. ¿Sabe qué hace la gracia de Dios? Te equivocaste, pero yo creo en ti. Esto no te define, te busca, te levanta y te vuelve a colocar en tu asignación. Esa es la gracia de Dios que no se entiende. Es un amor que quiebra espíritu, que quiebra egos, que quiebra machismo. Pero la gracia de Dios muchas veces yo le doy la espalda. Tú le das la espalda. Y debo vivir abrazándola, valorándola. La gracia de Dios te sostiene. El Señor te levanta en tus recaídas. Cuando yo vivo habilitado por su gracia. Pablo dice, no me conviene gloriarme. En otra carta dice, no me conviene gloriarme. Aunque he tenido experiencias espirituales únicas que otros no han tenido, no me conviene gloriarme porque tengo debilidades y he caído. Pablo dice algo tremendo. Dice, yo tengo un aguijón en la carne. Mucho se ha especulado sobre esa declaración, pero él está diciendo, tengo algo en mi carne que no me deja ser solamente espíritu. Incluso se arriesga más y lo dice, es un enviado de Satanás. Es un enviado de las tinieblas que viene siempre de vez en cuando a recordarme, tienes debilidades, no puedes solo. Y él dice que ha rogado 3 veces, y cuando era rogar, no era orar 10 minuticos. Ha rogado 3 veces que el Señor le quite ese aguijón de la carne. Y él dice, pero Dios me ha respondido esto, y de seguro es la respuesta que Dios tiene para ti en tus debilidades. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia. ¿Que le baste qué? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de muy buena gana, dice Pablo, me voy a gloriar,
pero no de mis éxitos y de mis experiencias espirituales. Me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Para que habite en ti. Cuando en tus debilidades, en vez de desesperarte, buscar contacto por aquí y por allá, te basta la gracia, habita en ti el poder de Cristo. ¿Estás entendiendo esto? Cuando en tus debilidades te basta la gracia de Dios me es suficiente. Haré bien mi parte y sé que tengo un favor no merecido. Amanecí. Es un favor que no merezco, lo valoro, lo disfruto al máximo, conectando más con Dios y con los míos. ¿Sabes? Cuando usted en medio de sus debilidades te basta la gracia, es cuando aplica y habita en ti el poder de Cristo. Tiene que ver con un poder, una fuerza que va más allá de tus propias fuerzas. Has sentido renunciar, pero algo te levanta por dentro. ¿Sabe lo que termina diciendo aquí nuestro hermano Pablo, guiado por el Espíritu Santo? Por lo cual, por amor a Cristo, unión, me complazco en mis debilidades. ¿Qué hace con sus debilidades? Mírame un minuto. Complácete en tus debilidades. Pastor, ¿usted se está escuchando? Sí. Ya yo me he escuchado. ¿Viste que no se entiende? ¿Viste que tiene que ser con el Espíritu? ¿Viste que ningún filósofo, psicólogo o terapeuta va a entender esto? Complácete en tus debilidades. ¿Por qué? En afrentas, en necesidades, en persecuciones y en estrecheces. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es por su gracia. Escucha, familia. Esto también hace la gracia. Hace que cuando eres débil, no niega la verdad, pero esa verdad la transforma. No niega la realidad, la cubre con la verdad. Cuando estás débil, cuando eres débil, entonces la gracia te hace fuerte. Dios no nos da cargas diarias que no podamos soportar, pero solo la podremos sostener por su gracia y por su gran amor. Por su gran amor. Ahora, ¿y tú? ¿Cómo recibes? ¿Cómo valoras? ¿Y cómo practicas la gracia? Aquí nadie toca a nadie. Aquí el Espíritu Santo toca tu corazón y te pregunta: ¿y tú? ¿Cómo la recibes la gracia? Si no la has recibido, hoy es un buen momento. Si ya la recibiste, ¿qué vas a hacer para valorarla? ¿Cómo la valoras? ¿Se nota que la valoras? Porque alguien que valora la gracia se le nota, pero el que no la valora también se le nota. ¿La estás practicando como la practicó David? ¿La estás practicando? Porque doy de gracia de lo que de gracia he recibido. ¿Estoy aplicando y practicando la gracia para conmigo mismo? ¿O soy muy duro conmigo mismo? No tengo gracia ni para conmigo. Tiene que ser así o me quiebro. Para poder aplicar gracia a mis seres queridos, a los que viven conmigo, a los que caminan conmigo en Cristo, que también resbalan y caen. Sin la gracia no hay vida cristiana. Escribe eso. Sin la gracia, sin recibirla, sin valorarla y sin practicarla, no hay vida cristiana. Puedes no pelarte un servicio, puedes leer la Biblia a diario, pero aplicar la palabra de Dios tiene que ver con recibir, valorar y practicar su gracia. Recuerda, te alcanza. John Newton, el ladrón, Adán y Eva, Saulo a Pablo, Mefiboset, quien era de desgracia a gracia. Mefiboset tipifica lo que es de desgracia. ¿Sabe qué es desgracia? Sin gracia, sin la gracia, a vivir la gracia. Gonzalo, Pedro, Ramón, Michael, José Gregorio, María, Lori, todas las personas que les ha alcanzado la gracia. Esas son nuestras historias. ¿Y la tuya? La tuya solo se escribe con gracia. Hoy es el día para los que no han recibido a Cristo en su corazón, hoy lo hagan. Hoy decir: Señor, te recibo a ti junto con tu gracia. Y lo que ya lo hemos hecho es decirle: Señor, perdón.
por no haber valorado al máximo tu gracia. Y voy a demostrar que la valoro practicándola para conmigo y practicándola para con otros. ¿Puedes ponerte de pie un minuto? Pero que esta colocada de pie sirva como de reverencia al Rey de Reyes. Como diciendo, Señor, hoy te recibo. Si hay alguna persona en este lugar que no ha recibido a Cristo en su corazón, en su lugar donde está puede levantar una de sus manos. Como señal de decir, Señor, hoy te quiero recibir. Dios te bendiga. Ahí en tu lugar. Y las personas que ya hemos recibido a Cristo también oramos. Las personas que están en conexión, hoy salgamos de este lugar, salgamos de esta transmisión, entendiendo, valorando la gracia que ha llegado a nosotros, solamente gracias a Jesucristo el Señor. ¿Ya viste por qué le cantamos a Él? Cierra tus ojos, pero abre tu corazón. Si puedes, levanta tus manos a Él como diciendo, Señor, recibo tu gracia, valoro tu gracia, y con mis manos, con mi vida, que las manos tipifican lo que hago, practicaré tu gracia. En mi vida, primero, no podré practicar gracia a otros si no practico primero la gracia para conmigo, que proviene de acercarme a diario a Él. Ora conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos y en nuestras vidas, gracias por tu gracia que llega a nosotros a través de Jesús, el Señor, Salvador y Rey de Reyes. Hoy siento profundo en mi corazón cómo es el Rey quien me mandó a llamar. No vine a este lugar, no estoy en esta conexión porque alguien me condujo, porque hay una actividad en la que quiero participar. Hoy entiendo que me sacaste de lo de bar porque tú me mandaste a llamar. Y aunque muchas veces me siento que no valgo lo suficiente para estar en tu presencia, tú quieres que coma a diario en tu mesa. Tú quieres que yo cene todos los días contigo, que te conozca cada día más, Señor. Y en este momento, a eso respondo sí, Señor. ¿Puedes responderle a su gracia? Te digo sí, Señor. Digo sí a tu voluntad. Digo sí a tu gracia que me supera. A tu gracia que supera mis errores, que perdona mis pecados. Sé que no me lo merezco, pero hoy, Señor, esa gracia me alcanza nuevamente, pero no la desaprovecharé. Será para acercarme confiadamente, diariamente al trono de tu gracia. Esa gracia que me habilita. Y pídele, Señor, habilítame con tu gracia para ser el padre que necesito ser, para ser la madre que necesito ser. Dile, para ser el esposo, la esposa que necesito ser. Ayúdame con tu gracia a poder ser el hijo de mis padres que necesito ser. Ayúdame a ser tu servidor. Ayúdame por tu gracia. Pero hoy también reconozco que es tu gracia la que me sostiene, que es tu gracia la que me ha ayudado a estar de pie. Padre, yo he caído en situaciones por mi culpa y por mi gran culpa. He caído en errores. He caído en pecado, he caído en situaciones que merecía estar lejos de ti. Pero hoy tú me hablas de tu amor. Hoy tú me llamas nuevamente, tú me sostienes, me levantas y me colocas de pie. Gracias, Señor. ¿Puedes darle gracias a Dios por su gracia? Y hoy esa persona que está recibiendo a Cristo, dile, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de vida. Y te pido que tu gracia que hoy me alcanza, la aprovecharé para acercarme constantemente a ti. Tú me habilitas y esa gracia me sostendrá desde aquí hasta la eternidad. La gracia de Dios te sostiene. La gracia de Dios proviene del Espíritu Santo habitando en un corazón. Por eso gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu providencia. Gracias por tu amor inagotable. Y gracias por tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.